Hola y bienvenidos a este viernes 8 de julio. Viernes 8 de julio. Acá estamos al, al abrir nuestra Biblia, ¿verdad? Para poder compartir pensamientos de la palabra del Señor. Estamos utilizando el párrafo de Isaías 55 del verso 1 en adelante hasta el verso 13. Y ahí estamos compartiendo lo que el domingo pasado compartí con la congregación. Y uno de los puntos era, ¿verdad?, que en la primera invitación que el Señor hace, nos invita. Siempre la invitación la comienza Dios. Dios comienza siempre. Porque Dios nos creó, no porque Él estaba aburrido. No. Él nos creó para tener una familia y compartir sus riquezas, su gracia, su sabiduría, todos los atributos de Dios, compartirlo con nosotros, su creación. Ahora, claro, hay que, a ese llamado que Dios hace, hay que responder. Y hablábamos que Él nos invita a todos los que tenemos sed, hambre, nos invita a comprar sin dinero. Imagínense, qué oferta. A nosotros que nos gustan tantas las ofertas, aquí por lo menos en los Estados Unidos, a la gente le gustan las ofertas, aunque igual se las cobran de alguna forma, pero compre dos y pague uno, ¿sí? Compre dos y se lleva esto o aquello, ¿verdad? Y así es, pero Dios invita sin ningún tipo de ganancia para Él. Aunque de alguna forma nuestra adoración, nuestro amor a Él, que es más grande el amor de Él que el amor que nosotros le podamos dar, eso también le cae bien al Señor. Le cae bien que hagamos su voluntad. Acuérdense que a Jesús el Padre dos veces públicamente, o dijo de Jesús dos veces públicamente: este es mi Hijo amado en el cual yo me alegro, me complazco. Y creo que eso a Dios le cae bien, que nosotros le amemos, que hagamos su voluntad. Y otra de las cosas que encontramos en este párrafo de Isaías 55, del 1 al 13, es que en el verso 3 dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias de firmes a David, las misericordias firmes. Pero ahora dice que también, aparte de tener sed, hambre de venir a Él, dice: oíd atentamente. Y eso es muy importante, el oír al Señor, el oír, aleluya, la palabra. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Y cuando nosotros empezamos a tener esa relación de la palabra, de venir a ella, nutrirnos de ella, ¿verdad? Después el Espíritu Santo, ¿verdad?, que mora en nosotros, en aquellos que amamos, creemos, nos hemos rendido al Señor. El Espíritu Santo vino por clamor de Jesús al Padre, vino a hacer de nosotros la morada de Dios. Y el Espíritu Santo tiene el recurso de hablar por la palabra del Señor. Cuando conocemos la palabra, cuando empezamos a tener relación con ella, empezamos a nutrirnos de ella y se va acumulando aquí y aquí, porque eso tiene la palabra. Entra aquí y después baja aquí. Aquí para tenerla, y aquí para ponerla en práctica, aquí adentro del corazón. Entonces el Espíritu Santo tiene la cualidad de hablar. Él hablará. Jesús dijo, advirtiendo a sus discípulos de los tiempos que iban a venir cuando Él se fuera, ¿sí?
Dice, por causa de mi nombre los perseguirán, los encarcelarán, los llevarán ante los magistrados. Y dijo Jesús en una de las palabras que les dio advertencia, podríamos decir, ¿verdad? Dice, en aquel tiempo no se preocupen por lo que van a decir. El Espíritu Santo hablará por ustedes. Claro, cuando el Espíritu puede hablar es cuando nosotros, aleluya, por ese querer, comer, oír la palabra del Señor que se va acumulando, entonces el Espíritu Santo tiene el recurso para hablarle a nuestro espíritu, y ahí nosotros empezamos a oír la voz de Dios. Jesús habla en el capítulo 10 de Juan, dice, porque mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Ante todas estas voces que hoy se levantan, porque hay muchas voces que se están levantando, ¿sabes? Muchas voces. La voz de la radio, la voz de la televisión, la voz de lo que pueda decir la gente por aquí, de lo que dice por allá. Entonces, hay muchas voces. Pero entre todas esas voces, si nosotros tenemos la palabra de Dios incorporada en nuestro ser, aleluya, el Espíritu hablará. Y entonces nosotros escucharemos esa palabra que dice aquí, inclina tu oído a la palabra del Señor. Inclinemos, aleluya, nuestro oído a la palabra de Dios. En estos momentos que se dicen tantas cosas, ¿sí? Que se dicen tantas cosas. Unas las dice el mundo, otros lo dicen los que tuercen la palabra de Dios. Porque hay muchos que tuercen la palabra de Dios para su propio beneficio. Pablo dice, cuyo Dios es su vientre. Y de eso tenemos gente, ¿verdad? Que mueve las multitudes como los políticos, ¿verdad? Que se ponen en un palco, empiezan a hablar y empiezan a decir tantas cosas bonitas y la gente que está desesperada por un cambio le hace caso y después nada pasa. Ellos se enriquecen. Bueno, también en la iglesia también se meten así. Hay de estos, ¿verdad? Por eso tenemos que tener la palabra del Señor de conocimiento para poder, yo siempre le digo a la congregación que me examinen por la palabra del Señor. Entonces, para poder examinar a otros, tenemos que tener el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Sí? A ver, hoy, entre la tanta multitud de apóstoles que hablan y dicen, profetas que dicen esto, que decretan aquello, que secan aquello. No, vamos a la palabra de Dios. A ver si lo que dice esa persona está conforme a la palabra de Dios. Porque Pablo dice, si alguno hable conforme a la palabra. ¿Y a cuál palabra se refería? A la palabra escrita. Por eso yo siempre recalco del capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, aquel grupo de hombres y mujeres que eran creyentes, que cuando escucharon a Pablo, después iban y escudriñaban en las escrituras lo que tenían ellos de escritura del Antiguo Testamento, porque Pablo siempre hablaba bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Con la palabra que fue ya dada en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Entonces, esta gente que conocían, iban después que escuchaban a Pablo, iban y buscaban, ¿verdad? En los profetas, en los salmos, ¿verdad? En la ley, buscaban a ver si lo que Pablo decía estaba conforme a aquello que Dios ya había hablado, que Dios ya había puesto en el corazón de esos hombres que por el Espíritu Santo fueron usados para plasmar en tinta y en papel la voz de Dios. Aleluya. Y tenemos que hacer eso, hermano, para que no seamos, como dice Pablo a los colosenses, no seamos llevados por aquí, por allá, por cualquier viento de doctrina, de enseñanza errónea, que hay muchas enseñanzas erróneas. ¿Cómo yo voy a poder saber que me están predicando la verdad? Es cuando conozco la Escritura. Por eso hay que leerla, por eso hay que
mantenerse al tanto de ella. Oyeron. Cuando uno oye la voz de Dios, aleluya, el Espíritu Santo entonces le convence a uno. Amado, vuelvo a decir, como dije el día de ayer, lo que Pedro repite en su carta a la iglesia, porque tenemos la palabra profética más segura. ¿Tú quieres profecía? Mira, aquí está lleno de profecía. Aleluya, profecía para el día de hoy, profecía para el día de mañana, porque hay muchas cosas que todavía proféticamente dichas por Jesús en el capítulo 24 y 25 de Mateo y por los demás, aleluya, como Daniel, como Juan en el Apocalipsis, hay todavía profecías por cumplirse. Si se cumplieron ya estas, las próximas también se cumplirán. Atento a la voz de Dios, atento a escuchar con oído fino. Por eso Jesús 2 veces repite: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice. Oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. El Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz, shalom, bendiciones hasta que sobreabunde.